Buenas tardes, yo les voy a explicar lo que son los sistemas cristalinos. Primero tenemos que entender qué es lo que es. Es un conjunto de los ejes cristalográficos que sus respectivos ángulos y de los parámetros unidades constituyen un paralelepípedo llamado celdilla unidad, según Bravis. Este nos dice que pueden existir 14 posibles combinaciones sin repetición de estas constantes cristalográficas que a su vez se agrupan en 6 sistemas cristalinos: triclínico, monoclínico, rómbico, hexagonal, trigonal, tetragonal y cúbico. El sistema triclínico, que es este de hasta abajo, se caracteriza porque los tres parámetros unidad son distintos entre ellos, así como también lo son los ángulos que forman entre sí los ejes cristalográficos, y a su vez son distintos a 90 grados. El sistema monoclínico, que es este, se caracteriza por tener los tres parámetros unidad son distintos entre ellos. Dos de los ángulos axiales son iguales entre ellos, distintos al tercero y mayores a 90 grados. Son dos tipos de formas, que es esta, que es simple y puede ser monoclínica centrada en las bases, que es esta. El sistema rómbico u ortorrómbico, que sería este y este que está acá arriba, nos dice que se caracteriza porque los tres parámetros unidad son distintos entre ellos y los ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados. El sistema hexagonal, que es este, y trigonal, nos dice que se caracteriza por dos de los parámetros unidad son iguales entre ellos y distintos al tercero. Dos de los ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados, y el tercero es igual a 120 grados. En estos dos sistemas se introduce un cuarto eje cristalográfico y planear con los ejes X y se diferencia en la simetría, ya que en el hexagonal existe un eje escenario y en el trigonal un eje temario. En el sistema tetragonal, que es este, se caracteriza por dos de los parámetros unidad son iguales entre ellos y distintos al tercero. Los ángulos axiales son iguales entre ellos e iguales a 90 grados. Y el sistema cúbico, que es uno de los más conocidos, son caracterizados porque los tres parámetros de unidad son iguales entre ellos y los tres ángulos axiales son iguales entre ellos a 90 grados. De cada uno de ellos, de los que les acabo de nombrar, existen diferentes tipos, como cúbico centrado en las caras, cúbico centrado en el cuerpo, el tetragonal simple, tetragonal centrado en el cuerpo, centrado en el ortorrómbico simple, el centrado en el cuerpo, centrado en las bases y centrado en las caras, el monoclínico, el monoclínica centrado en las bases, la triclínica, el hexagonal. Bueno, la estructura de los materiales está conformada por los metálicos y los no metálicos. Los metálicos tenemos propiedades de los materiales, que son los metálicos, que a su vez son los más conocidos, que sería el plástico. Una de las características son
conducen bien el calor y la electricidad. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Ese siempre es líquido. Todos los metales tienen punto de fusión, son moldeables y dúctiles. Y los más comunes es el oro, plata, bronce, que son los más dúctiles y moldeables. Por otro lado, tenemos los no metálicos, que los más conocidos pues son plástico, madera, vidrio y fibras textiles. Las ventajas normalmente que se buscan son peso ligero, resistencia a la corrosión, resistencia a la temperatura y resistencia dieléctrica y facilidad de la manufactura. A esto me refiero a que se pueden ser de mayor, pueden ser moldeables más rápido. Tenemos el cerámico. El cerámico es aquel constituido por sólidos inorgánicos, metálicos o no metálicos, que ha sido fabricado mediante tratamiento térmico. ¿Sale? Las propiedades es que puede tener una textura cristalina o no cristalina, amorfa, en ocasiones una mezcla de ambas. Y aquí también tenemos unos materiales cerámicos que son nuevos, o por así decirlo, que son carburo, nitruros, óxidos cerámicos, combustibles de matriz de cerámica, electro y cerámica. Que también aquí tenemos lo que son compuestos. Los compuestos son aquellos materiales que se forman por la unión de dos materiales para seguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en los materiales originales. Aquí se unen, por ejemplo, dos metales para poder hacer un compuesto. Los materiales compuestos reforzados con partículas, estos están compuestos por partículas del material duro, frágil, dispersas, discretas y uniformemente rodeadas por una matriz más blanda y dúctil. Tipos puede ser el compuesto con partículas provenientes dichas. ¿Sale?